Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Antes de iniciar esta primera lección, les recuerdo los materiales que tienen que tener a su disposición. El manual del CEPAF, la Sagrada Escritura. Hemos dicho que si alguien no tiene una Biblia de estudio, pues puede ser latinoamericana, pero es recomendable tener una Biblia de Jerusalén o, en todo caso, la Biblia del peregrino. Además, el cuaderno de notas. Nos ponemos ahora en actitud de oración y vamos a recitar esta oración que va a ser como la oración oficial para abrir nuestras lecciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos: ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos, para que comprenda el mensaje de la palabra, para que sienta la profundidad del amor divino, para que camine abriendo mis manos a los que necesitan curación y misericordia. Ven, Espíritu Santo, aumenta mi fe en el Dios que ama a todos, santos y pecadores. Dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo entero. Afianza mi esperanza en medio de mis debilidades, limitaciones e incapacidades. Ven, Espíritu Santo, yo solo sé que no puedo hacer nada. Acompáñame, guíame, llévame para que pueda llegar al abrazo del Padre, para que pueda seguir las palabras y enseñanzas del Hijo, para que pueda caminar con los demás con amor, fe y misericordia, con la fuerza, la luz y la ternura que vienen solo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lección o primer tema de este manual gira en torno a la Biblia en el gran contexto de la palabra de Dios y habla en un primer momento de la sinfonía de la palabra. Esta expresión o este tema es tomado de Verbum Domini 6 al 19, numerales 6 al 19. E inicia con dos citas, la primera tomada de Verbum Domini 7 y la segunda de Juan 1:1. Dice Verbum Domini 7: se ha hablado justamente de una sinfonía de la palabra, de una única palabra que se expresa de diversos modos, un canto a varias voces. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios, dice Juan 1:1. Para nosotros cristianos, la Escritura encuentra su unidad en Jesucristo. Hacia Él confluyen todas las Escrituras. En Él se cumplen y realizan. Él da sentido a todo el conjunto. La palabra que se expresa en la Escritura es una sola. De nuevo, la palabra que se expresa en la Escritura es una sola, a saber, Jesucristo. Pero precisamente porque esta única palabra se expresa humanamente, uso este término, se pluraliza en muchas palabras. Esto lo estoy diciendo porque para muchos quizá este concepto de la sinfonía de la palabra sea un tanto enigmático o un tanto abstracto, pero lo que quiere decir es que hay una sola palabra con mayúscula, pero que humanamente se expresa en muchas palabras en minúscula, ya que quiere y debe responder a necesidades diferentes, personas diversas, intereses no siempre idénticos. En otras palabras, Dios tiene que contar con estas realidades humanas plurales, condicionadas históricamente para poder expresarse. O sea, una palabra expresada en varias palabras. A esto se refiere
un canto a varias voces, de Verbum Domini 7. Por eso el acercamiento a la única palabra, al único Cristo, no puede hacerse desde una sola de estas perspectivas, so pena de ser un acercamiento parcial. Es decir, tenemos que ver todo el conjunto. Por eso es que este tema se llama la Biblia en el gran contexto de la palabra de Dios. Y se hace alusión a la sinfonía porque es una palabra expresada en varias voces. Naturalmente, las muchas palabras se refieren a la única palabra y en la única palabra encuentra su sentido. Pero en toda sinfonía de varias voces se encuentra lo que en lenguaje musical se llama un solo. Aquí no estamos hablando de solitariedad, estamos hablando de soledad, sino que quienes tienen conocimiento de música saben que en una sinfonía existe esta figura del solo. En otras palabras, un tema encomendado a un solo instrumento o a una sola voz. Y es tan importante que de él depende el significado de toda la ópera. Fíjense, esto es lo interesante. Este solo, dentro de una sinfonía, dentro de un conjunto de instrumentos, figura este solo, y este sería Jesús, la palabra única y definitiva entregada a la humanidad. Esto lo dice Verbum Domini 14. El problema es que en la aplicación que hemos hecho, puesto que la palabra se da en palabras humanas, el solo de la sinfonía no puede oírse aislado, únicamente es audible dentro del conjunto de toda la sinfonía. Como resultado, solo dentro de la comunidad de fe podemos encontrar las claves y la sensibilidad necesaria para afinar el oído y discernir el solo dentro de la sinfonía. A continuación, el manual nos presenta el enlace con los temas o los aspectos que tratamos, ¿se acuerdan? En la introducción que hicimos a este manual. Y dice el enlace: en la introducción se aclaró que el proyecto de formación tiene como eje transversal la Sagrada Escritura. Con ello se busca superar el biblicismo que afecta nuestras comunidades. Para esto se hará énfasis en algunos puntos fundamentales. La palabra de Dios es Jesucristo. Él es la palabra definitiva del Padre. La palabra con mayúscula, no se olviden. Primero, la comunidad vive la experiencia de Dios, o sea, pueblo de Israel e iglesia, y luego se pone por escrito. ¿Se acuerdan este paso de la oralidad a la escritura? Y los dos testamentos son una sola historia de salvación. Lo remarcamos, enfatizamos este elemento, que no hay fisura, no hay ruptura entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre Antigua y Nueva Alianza. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? ¿Cuáles son los objetivos de este tema, de este primer tema? La Biblia en el gran contexto de la palabra de Dios. Primero, situar la Biblia en el más amplio contexto de palabra de Dios. Nuestra condición de oyentes y acogedores de la palabra de Dios, de manera privilegiada en la Biblia, como debe ser, nos hace caer a veces en un biblicismo doctrinario y fundamentalista porque no miramos más allá de la letra, ni situamos la Biblia en el más amplio contexto de la palabra de Dios. El segundo objetivo es salir al paso de algunas deformaciones que giran alrededor de una manera de acercarnos a la Biblia, considerándola como desconectada del resto de lugares donde Dios también se manifiesta y nos habla. En síntesis, tienen acá ustedes el esquema de esta lección, de este tema. Procedemos ahora al desarrollo del tema. Yo quiero rescatar dos puntos que hace ver este manual al inicio de este tema: la situación y el otro punto de la oralidad a la escritura. El manual nos presenta a nosotros esta enseñanza.
hay que destacar ahora lo que los padres sinodales han afirmado sobre las distintas maneras en que se usa la expresión palabra de Dios. Se ha hablado justamente de una sinfonía de la palabra, de una única palabra que se expresa de diversos modos, un canto a varias voces. Así como el Verbo de Dios se hizo carne en el seno de la Virgen María, así también la Sagrada Escritura nace en el seno de la Iglesia por obra del Espíritu. En pocas palabras, la Biblia nace en la Iglesia y no la Iglesia nace de la Biblia. Aquí nos aconsejan también leer la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación Dei Verbum. Por eso es que todo católico tendría que tener 3 grandes herramientas en su biblioteca. La primera, la Sagrada Escritura. Segundo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y tercero, los documentos del Concilio Vaticano II. Y es que muchos de nuestros hermanos en la fe piensan que lo primero fue la Biblia como el libro que Dios envió para salvarnos. Y que desde ahí, leyéndola, meditándola e interpretándola, se formó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la Iglesia. Y fue justamente al revés. Primero fue el pueblo de Dios y después en él y desde él fue la Biblia. En todo caso, queda claro que primero fue la oralidad, o sea, la transmisión oral de los acontecimientos salvíficos, y luego se puso por escrito. O sea, primero fue el pueblo de Dios que fueron releyendo, fueron interpretando los grandes acontecimientos, los grandes eventos vividos, y luego lo colocan por escrito. Nosotros sabemos que en el lenguaje humano la palabra cumple 3 funciones principales. La primera, la función informativa. La palabra informa sobre hechos, cosas, sucesos. 2, una función expresiva. Toda persona al hablar se expresa, dice algo de sí mismo, expresa su propia interioridad. Tiene en tercer lugar una función apelativa también. La palabra humana por su naturaleza busca al otro, busca una reacción y una respuesta en el otro. La revelación contenida en la Sagrada Escritura, en la Biblia, nos muestra a Dios buscando la comunicación con sus criaturas. Aquí radica la originalidad y el carácter único de la revelación bíblica. No es el hombre el que busca a Dios y congraciarse con él, como sucede en las demás religiones, sino que es Dios el que busca al ser humano. Él es el que toma la iniciativa, se abaja y desciende hasta el ser humano para automanifestarse. ¿Y cómo lo hace? Lo hace entrando en diálogo con él y usando la palabra como medio de comunicación, al contrario de los ídolos paganos que tienen boca y no hablan. En el lenguaje bíblico, sobre todo en el Antiguo Testamento, el acontecimiento de la revelación se designa frecuentemente con la expresión palabra de Dios. En hebreo, palabra se dice dabar. Por eso es que es más correcto traducir el texto de Juan 1:14 y la palabra se hizo carne. Porque decir el verbo se hizo carne es una latinización, porque en latín se dice et verbum caro factum est. La palabra con mayúscula, ¿se acuerdan? La palabra con mayúscula se hizo carne. O sea, ese dabar, ese sonido que escuchaban los profetas, ese sonido que transmitían los profetas, el dabar de Dios ahora se hace tiempo y espacio y asume la condición humana. Por lo tanto, Dios, al revelarse al hombre, asume así todas las funciones del lenguaje humano. La función informativa, porque nos da a conocer verdades inaccesibles a los sentidos y que superan la razón humana. La función expresiva, porque nos da a conocer su misterio íntimo y también el nuestro. La función apelativa, porque nos llama a la amistad y comunión con Él. Ciertamente, muchos de nuestros fieles tienen sus Biblias, tienen su Sagrada Escritura
o han escuchado de palabra de Dios, pero es poco frecuente preguntarse y saber cómo, cuándo, dónde y por qué nació la Biblia. Asimismo, se cree que no tiene un cómo, un cuándo, un dónde ni un por qué al ser tan eterna como Dios. Se toma como una serie de libros atemporales que no tienen nada que ver con nuestra historia. Esto sería, en otras palabras, como que si Dios en persona nos hubiera dicho: miren, este es mi libro, léanlo y ahí me cuentan qué les parece. Se tiene un cierto temor o una cierta alergia a este cómo, cuándo, dónde y por qué aplicado a muchos textos de la Biblia. No me dejarán mentir ustedes que cuando se habla de palabra de Dios, muchos pensamos que nos estamos refiriendo solo a la Biblia, al punto que muchos dicen que no hay más palabra de Dios que la Biblia. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la palabra de Dios o qué es la palabra de Dios, inmediatamente ustedes dicen la Biblia, la Sagrada Escritura. Y muchos me dirán: no, padre, no hay más palabra de Dios que la Biblia. Y eso tiene algo de verdad, pero no es toda la verdad. En este sentido, identificar palabra de Dios con la Biblia solamente, únicamente, exclusivamente, es erróneo e incorrecto. Inclusive alguno ha dicho que en el prólogo de su evangelio, San Juan no dice: en el principio ya existía la Biblia. Eso no lo dice. En el principio ya existía la Biblia, sino que dice, díganme ustedes, dice: en el principio ya existía la palabra. Y es que Dios no ha existido nunca sin la palabra. Nuestro Dios es un Dios cuya identidad es la comunicación, dice nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Desde este ser comunicación, Dios habla, Dios nos habla, se comunica con nosotros. A ese hablar de Dios, a ese inicio de su diálogo, le llamamos revelación. Revelarse es decirse, manifestarse, abrirse, hablar para iniciar y provocar una respuesta y entablar así el diálogo salvador. Si quieren profundizar más, vayan a Verbum Domini 6. Por otra parte, nos dice Dei Verbum 2 que Dios invisible, vean, invisible, eterno, movido por el amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. De tal manera, la Biblia o Sagrada Escritura expresa esta iniciativa divina de entrar en diálogo de amor con sus criaturas. De lo anteriormente dicho surgen algunas preguntas. Si la palabra de Dios no es únicamente la Biblia o no es exclusivamente la Biblia, ¿de cuántas maneras habla Dios? ¿O de cuántas cosas podemos decir que son palabra de Dios? O sea, si la Biblia no es exclusivamente la palabra de Dios, entonces, ¿qué otras cosas podemos decir que son palabra de Dios? Y de ahí nace el concepto introducido por el Papa Benedicto XVI, hablando de una sinfonía de la palabra. Una única palabra se expresa de modos diversos. La palabra de Dios es un canto a varias voces, decíamos al inicio de este tema. A esto le llamamos entonces una realidad sinfónica. Hay que decir que la palabra por excelencia es el Logos Trinitario, que se hace hombre en Jesús de Nazaret, que como Dabar, que como palabra encarnada, es también palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, el mismo Jesucristo ya es palabra de Dios por excelencia. Llevamos ya dos voces de esta sinfonía de la palabra, pero hay más. Dios también se revela, se expresa, se comunica en su misma o en su propia creación. O sea, la creación será el libro de la naturaleza, las cosas creadas. Esta es una voz
de esta sinfonía de la palabra de Dios. La creación es también palabra de Dios. Fíjense ustedes. Luego tenemos la historia de la salvación, la que comienza con el llamado de Abraham y culmina en Cristo Jesús. Antes de ser puesta por escrito, es también palabra de Dios. No olvidemos que Dios se manifiesta en hechos y palabras. A su vez, el ser humano lleva en sí mismo una sed de infinito, una nostalgia de eternidad, una búsqueda de belleza, un deseo de amor, una necesidad de luz y de verdad que lo impulsan hacia el absoluto. El hombre lleva en sí mismo el deseo de Dios, pues ese germen de trascendencia que decía justamente Karl Rahner. Así es que la creación, por vía racional, nosotros podemos a través de la criatura contemplar e intuir la presencia del Creador, que crea a través de su palabra. En segundo lugar, dijimos que Dios ha comunicado su palabra en la historia de la salvación. Dios ha querido hacerse compañero del ser humano, entrando en su historia y haciendo camino con él. El Antiguo Testamento recoge estos primeros pasos de Dios con la humanidad en el diálogo con los primeros padres, en las promesas hechas a los patriarcas, en el hecho liberador del Éxodo, en la conquista de la tierra, en las historias de los jueces, en el ministerio de los profetas. Así va preparando los tiempos para su revelación plena en Jesucristo, su palabra definitiva. Otra voz en esta sinfonía es la palabra de los profetas o la palabra profética, aun antes de que esa palabra fuera escrita por el mismo profeta o por sus discípulos. Otra voz de esta sinfonía es la palabra apostólica. Quienes obedeciendo al mandato de Jesús vayan y prediquen es también palabra de Dios, aún antes de que esa transmisión fuera puesta por escrito. Otra voz de esta sinfonía es la tradición apostólica. Continuada en la vida de la iglesia, es también palabra de Dios. Dentro de esta tradición apostólica, obviamente, tenemos que mencionar la sucesión apostólica. Porque una vez que nuestro Señor Jesucristo resucita y asciende a los cielos, permanecen dándole vida, dándole continuidad a la obra iniciada por Jesús. Más adelante, cuando estos mismos apóstoles mueren, se lleva a cabo esta sucesión apostólica, expresada ya sea en los mismos obispos, pero especialmente en el obispo de Roma, el Santo Padre, que es el que preside a todos en la caridad. Quisiera detenerme en esta última voz de la sinfonía de la palabra de Dios, que dijimos, palabra de Dios es la creación, porque Dios crea de la nada. Dios crea con su palabra. Palabra de Dios también es la historia de la salvación. Palabra de Dios es también la palabra profética. Palabra de Dios también es la palabra predicada por los apóstoles. Palabra de Dios también es la transmisión, la tradición apostólica continuada en la vida de la iglesia. Palabra de Dios también es la Sagrada Escritura. Ahora entienden que cuando yo les diga qué es la palabra de Dios o en dónde podemos descubrir la palabra de Dios, espero que no digan solamente en la Biblia, porque la Biblia es una voz, es como por decirles una nota en medio de esta gran armonía. Y como queremos adentrarnos al estudio de la Sagrada Escritura, entonces quiero yo compartir con ustedes algunos elementos importantes para que ustedes se den cuenta de que la Biblia es todo un proceso, es todo un desarrollo y que manifiesta desde luego este acompañar de Dios a la humanidad. En este proceso de oralidad a la Escritura, es decir, cuando después de que los hechos, después de que las tradiciones, después de que hay ya un primer intento de escritura hasta que llega la redacción final, desde luego
tienen que emplear algunos materiales para esta escritura. Y vean que en primer lugar existían los papiros. Una novedad en el mundo del Nuevo Testamento fue el cambio de la escritura de la tablilla de cera a otros materiales como el papiro y el pergamino. O sea, antes del papiro se utilizaban tablillas de cera. Estamos hablando nosotros de la escritura cuneiforme, escritura propia de Mesopotamia, hasta que llegó el papiro. Vean ustedes los instrumentos, cómo es que funcionaba el papiro. El documento más antiguo que tenemos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, es un fragmento de papiro. Esto se llama el papiro Rylands. Este es el fragmento de papiro. Es lo más antiguo que nosotros tenemos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, el papiro Rylands. Este trozo de papiro contiene Juan 18, 31, 33 y 37 al 38. Fue hallado en Egipto y datado alrededor del 125 después de Cristo. Actualmente conservado en John Rylands Library de Manchester, en Inglaterra. Si el Evangelio de Juan habría sido escrito en el 90 después de Cristo, se puede retener entonces contemporáneo a los evangelistas. Después del papiro vino el pergamino. En un estadio posterior, los cristianos pasaron a utilizar el pergamino tratándose de un material más resistente. En el siglo III después de Cristo, el papiro es sustituido por el pergamino, el cual deriva de Pérgamo, ciudad de Asia Menor, donde se obtenía pergaminos de alta calidad, resistencia y duración. Ante sus ojos está ahora un fragmento del Codex Vaticanus, un códice del siglo IV, se llama Vaticanus porque está en el Vaticano. Aquí tienen el prólogo de San Juan. ¿Por qué les muestro yo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, no sé si alguien ha estudiado griego, pero aquí lo que yo puedo ver son letras que no tienen espacio y que no hay minúsculas, fíjense, porque era un material muy costoso y por esta razón se escribía ocupando todo el espacio posible y escribiendo. En algunas ocasiones quienes escribían cobraban por letra, porque la tasa de analfabetismo en esa época era enorme, y todo junto y en mayúscula. Si se dan cuenta, no existía la división entre capítulos y versículos en ese momento. Y esta es otra representación del Codex Vaticanus. Finalmente se emplea el papel. Por ejemplo, aquí tienen una página de la Biblia de Gutenberg, y el descubrimiento del modo de fabricar el papel resale al 105 a.C. por parte de Tsai Lung, gran dignatario de corte en China, la dinastía Han. En Occidente comienza a difundirse en el siglo XII. Imagínense ustedes. La invención de la imprenta lleva a la sustitución completa del pergamino. El papel era más económico y práctico. Entre el 1452 y 1456, Gutenberg imprime la Biblia en latín, la Vulgata. Hasta este momento todo es católico. No pueden decir nuestros hermanos separados que hasta este momento estuvieron que ver en todo esto, ya que ustedes tienen una imagen de la imprenta de Gutenberg. Y ahora quiero mostrarles cómo aparecía la Biblia de Gutenberg. Ok, yo les muestro acá cuál ha sido el proceso de escritura, porque ya hemos hablado de oralidad, que se daba en familia normalmente, se daba en la vida cotidiana, en las cortes, etcétera, y que poco a poco esto se fue colocando por escrito. Entonces nosotros tendríamos la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y
2 siglos y medio antes de Cristo, surge la 70, la Septuaginta. ¿Por qué surge esta versión de la Biblia en griego? Muchos interesados en cómo surgió esta versión de los 70 toman como referencia la carta de Aristeas, un funcionario de la corte de Ptolomeo II, Filadelfo, del 285 al 246 a.C. Fue dirigida a su hermano Filócrates y contiene un registro legendario de la traducción de la ley judía al griego. Esto es lo que nosotros llamamos la Septuaginta o 70. De acuerdo con la carta de Aristeas, Ptolomeo, deseando tener una versión griega de las leyes judías para la biblioteca de Alejandría, pidió al sumo sacerdote de Jerusalén que le enviara expertos reconocidos para realizar la traducción. Muchos rescatan únicamente un aspecto legendario de esta carta. Muchos piensan que esta versión de los 70 fue la versión que utilizaron como referencia algunos de los evangelistas. Luego tenemos nosotros el Nuevo Testamento, escrito en griego, que relata desde luego las palabras y las acciones de Jesús y los inicios, los albores de la comunidad cristiana de la Iglesia Católica. De estas 3 versiones, la Biblia hebrea, la Biblia griega o de los 70 del Nuevo Testamento, surgen las demás traducciones. Yo aquí coloco Jerusalén, pero de ahí nacen otros textos. Este es como el proceso que se ha tenido. En la Biblia hebrea, después hay una traducción a los 70, después surge el Nuevo Testamento, luego las demás traducciones. Pero antes de todo esto, ya les hice ver a ustedes otro proceso de papiro, de pergamino y de códice. ¿Cuál es la conclusión entonces de todo esto que hemos hablado? Que el cristianismo no es una religión del libro. Esta sinfonía de la palabra tiene una evidente consecuencia. El cristianismo no es la religión del libro, sino la religión de la palabra de Dios encarnada, del Cristo vivo. Nuestra Iglesia Católica no se reduce únicamente a un libro, como lo hace el Islam o lo hacen los judíos. Aparece claro que esta amplitud del plan divino de salvación, esta sinfonía de la palabra, no se puede conciliar con el principio de solamente la escritura de las iglesias protestantes. La palabra de Dios encarnada, Jesús, precede y excede a la Sagrada Escritura, porque Jesús, siendo la palabra de Dios encarnada, existía, fíjense, desde siempre, existía desde la eternidad. La palabra trinitaria, el logos trinitario, existía antes de que hubiera un libro. Y esa palabra de Dios encarnada no nos llega únicamente a través de la Sagrada Escritura, aunque en la Sagrada Escritura nos llega de un modo privilegiado. Así es que cuidado con seguir este principio protestante de sola Escritura, porque ahora nosotros sabemos a la luz del magisterio de que la Escritura es una voz nada más en esta realidad sinfónica. Finalmente yo les presento los diferentes ejercicios que tienen que realizar en base a esta primera lección, en base a este primer tema. Primero, las actividades individuales. Por favor, lean el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 18, y reflexiona sobre lo que has aprendido y lo que te dice la Escritura. Por eso es importante el cuaderno de notas, por favor. No dejarlo solamente en el aire, sino que escribir, por favor. Después de que hayan leído ustedes el prólogo de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 18, hagan como una media página o unas líneas de reflexión en torno a lo que han aprendido y lo que les dice el texto. 2. Escribe en tus notas qué significa sinfonía de la palabra de Dios y contesta: antes de que existiera la Biblia,
¿Existía la palabra de Dios? Contesten ustedes en su cuaderno. Antes de que existiera la Biblia, la Sagrada Escritura, ¿existía la palabra de Dios? Luego se proponen las actividades grupales. Yo sé que en esta situación que nos encontramos no es posible estar reunidos, congregados, como cuando íbamos a los momentos formativos en la parroquia, sino que ahora tenemos que buscar y ser creativos en este aspecto. Poder quizá en familia o en los grupos de la Comu, entre los movimientos en los que nosotros estamos, realizar este tipo de actividades grupales. Primero sería comentar el prólogo de Juan 1:1-18, es decir, entre todos los que están ahí, porque ya hicieron su actividad individual, ya ustedes escribieron en su cuaderno de notas algunas líneas que les han llamado la atención. Ahora sería de compartir eso que ustedes han escrito. Luego identifica en grupo la diferencia entre palabra de Dios y las Sagradas Escrituras. Comenta con tu grupo. Identifica en grupo la diferencia entre palabra de Dios y las Sagradas Escrituras. Espero que les haya quedado claro esto. La diferencia entre palabra de Dios con mayúscula y las Sagradas Escrituras. ¿Qué diferencia hay? Comenta con tu grupo. 3. ¿Cómo hacemos para transmitir estos conocimientos adquiridos? Ahí escriban ustedes algunas propuestas o algo que puedan ustedes realizar en grupo, ¿no? De cómo transmitir estos conocimientos a los demás. Y en tercer lugar, hay una evaluación, hay un examencito que tienen ustedes que realizar. Tienen que responder estas preguntas. ¿A qué se refiere la afirmación "el cristianismo no es la religión del libro"? ¿A qué se refiere la afirmación "el cristianismo no es la religión del libro"? Respondan ustedes en su cuaderno de notas. ¿Qué entienden ustedes cuando les dice a alguien que el cristianismo no es la religión del libro como muchos piensan? Sean creativos y contesten esta pregunta. Luego dialogar con algunos compañeros sobre el más amplio contexto de la palabra de Dios. Comenten esto, dialoguen. ¿Solo la Biblia es palabra de Dios? ¿Ya existía la palabra antes de la creación? ¿Solo la Biblia es palabra de Dios? ¿Ya existía la palabra antes de la creación? Y para seguir profundizando, para seguir descubriendo, leer Verbum Domini, numerales del 5 al 7, y Dei Verbum, numerales del 2 al 6. Así es que les deseo todo lo mejor en este proceso formativo y desde ya les pido que realicen a conciencia estas actividades. De nuevo, muchas gracias por su atención y espero verlos en la segunda lección, en el segundo tema. Cerramos nuestra lección con la oración que vamos a ir recitando al final de cada tema, de cada encuentro que tengamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre nuestro, estamos rodeados de ruidos y voces. Estamos cansados de escuchar palabras sin verdad, sin el calor de la intimidad personal, sin la eficacia del amor comprometido. Tú, Señor, nos hablas con una palabra nueva. Por eso queremos escucharte, porque tu palabra nos muestra la verdad, nos revela la eficacia de tu amor, nos ofrece la participación de tu misma vida. Dios Padre nuestro, que tu palabra se haga carne en nuestras vidas. Te ofrecemos un corazón pobre y abierto. Siembra en nosotros tu palabra, que tu Espíritu Santo la haga fecunda, como en el seno de María la Virgen y Madre de Jesús.